Bien, chicos, ¿podrían confirmarme si pueden ver la pantalla? ¿Se puede ver Sí, lo que estoy compartiendo? Se ve. sí se ve. Profesora. Ya, excelente. Bien, entonces vamos a dar inicio a esta maratón número 1 de lenguaje. Primera pregunta de la tarde. Dice, en el enunciado, en una conferencia de prensa ofrecida en el cuartel general del Ejército, el ministro de Defensa anunció la captura de 3 elementos subversivos. Los elementos subrayados son reconocidos respectivamente como alternativa A, emisor, circunstancia, código. Alternativa B, canal, emisor, código. C, circunstancia, emisor, mensaje. D, mensaje, circunstancia, receptor. E, canal, mensaje y código. Muy bien, entonces vamos a darte un tiempo para que la mayoría pueda leerla, analizar y finalmente identificar cuál sería la alternativa correcta. Mi sería la C. Ok, varios están escribiendo, sí, la C en el chat, por decir, mejor dicho, todos, ¿no? Todos los que están participando en el chat con la respuesta de la pregunta 1 indican que la clave, la alternativa, sería la C. Bien, vamos entonces a hacer preguntas, vamos a escoger a diferentes participantes de esta maratón para que nos sustenten por qué sería la C. Entonces, ahí yo también voy comprobando si estás respondiendo a conciencia porque sabes la información o porque sencillamente estás copiando lo que escribe la mayoría, ¿no? Entonces, vamos a ver, vamos a escuchar, a ver por qué sería la C. Nicole Terreros. Nicole, ¿cómo estás? Buenas tardes. Nicole. ¿Se encuentra mi amiga Nicole? Hola, Nicole. Nicole, coméntanos, ¿tienes audio o solamente te comunicas por el chat? Ya, ok, Nicole. A ver, tu respuesta ha sido la C. ¿Por qué? Ya, Nicole va a responder por chat, dice. De repente, otra persona quisiera sustentar. A ver, mi amigo Harry Mamani. Harry, ¿cómo estás? Harry. A ver, acá Nicole ya respondió en el chat. Dice, porque el cuartel, ¿no? Debe ser porque el cuartel es el lugar donde están. Ya, pero no me dijiste nada. El cuartel es el lugar donde están, ya, ¿y eso qué? A ver, Paolo Tarazona, ¿cómo estás, Paolo? Buenas, profesora. ¿Sí se me puede escuchar bien? Sí, claro. Este, para fundamentar la respuesta, el mensaje en lo que acabamos de leer, en el caso de la captura de 3 elementos subversivos, ese sería el mensaje que le da el emisor, y el emisor sería el ministro de Defensa. Y la circunstancia en el contexto donde está, que sería en el cuartel general del Ejército. Bien, excelente. Ahí estamos con la sustentación de nuestro amigo Tarazona. Claro, analizando entonces el enunciado que se ha planteado en la pregunta y con la palabrita respectivamente, tendríamos entonces
que el cuartel general del ejército vendría a ser la circunstancia, el ministro, quien es el que emite el mensaje, es el emisor, y finalmente el mensaje que nos da es la captura de 3 elementos subversivos, y por ello la respuesta correcta es la C. Felicitaciones entonces a todos los que han respondido en el chat. Los que no tienen audio los escoja, chicos, no hay ningún problema, lo hago como para mantener un feedback constante, y ustedes también puedan participar o puedan también corroborar sus aciertos, ¿ya? Y los que tienen duda, poder escuchar por qué, ¿ok? Muy bien, felicitaciones. Felicitaciones, felicitaciones. Vamos con la pregunta número 2. Miss, Adelante. ¿escucha? Sí, Miss, claro. disculpe, si no estaba la circunstancia, también debe estar en la situación, porque es también una situación extralingüística, ¿no? Donde se da lugar y tiempo. Cuando hablamos de circunstancia, estamos hablando del contexto extralingüístico, exactamente. Ok, Es gracias. correcto. Ya. Bien, pregunta número 2. La lengua es el sistema de códigos consensuados y el habla la realización de tal sistema. Lee el siguiente diálogo e identifique la alternativa que presenta la afirmación correcta respecto de la lengua y el habla. Entonces hay un diálogo entre Luisa y Pedro. Dice así, Luisa, ¿sabes quién está en la puerta? Pedro, no sé, parece que ha llegado el jefe. Alternativa A, en el diálogo la emisión de Luisa corresponde al habla y la de Pedro a la lengua. Alternativa B, las dos intervenciones pertenecen a una misma forma de habla, pues llegan a entenderse. C, las dos intervenciones forman parte de una misma lengua, pues llegan a entenderse. D, en un inicio Pedro no entiende a Luisa, pues es el primero, no domina el habla del segundo. E, en el diálogo, la emisión de Luisa corresponde al sociolecto y la de Pedro al idiolecto. Ok, vamos entonces a reseccionar tus respuestas en el chat. Muy bien, la mayoría de estudiantes ha respondido que la alternativa o la clave de esta pregunta número 2 es la C. Algunos con duda, y es normal porque se supone que estamos en la maratón para corroborar cuánto hemos aprendido, ¿sí? De estas 3 semanas, para reforzar cualquier inseguridad o duda que tengamos referente a un tema. Ok, vamos entonces a corroborar por qué la respuesta sería C, ¿no? La mayoría me dice C, entonces tal vez esa sea la respuesta, pero también puede ser que no lo sea. Tengo estudiantes que han respondido, por ejemplo, B. Sí. Bien, vamos a escuchar, a ver, invitamos a mi amigo Eddie Portilla. Eddie, ¿cómo estás? Sí, Miss, buenas tardes. Mi Hola, Eddie, respuesta, ¿qué tal? Eddie, ¿se me tu escucha respuesta bien? fue la C, ¿por qué? Ya, si bien es cierto, están en la lengua como están en una parte social donde llegan a entenderse. Es por ello que si nosotros decimos que es habla, si bien el habla es individual, no puede decir que comparten o tienen la misma forma de hablar. Buen punto el de Eddie. Claro, él está evidenciando que sí ha comprendido la definición de habla, de la definición a comparación de la definición de lengua, y cada una de ellas tiene una característica, ¿no? Perfecto. Bien, seguimos. Christopher Ciesa, ¿cómo estás, Christopher? Profesora, Hola, Christopher. Christopher, ¿por qué has descartado la alternativa A? la alternativa A, bueno, es por los nombres los nombres que dan la alternativa, ya que no corresponden con el diálogo entre Luisa y Pedro. ¿Qué nombres? En el, di-
en la respuesta dice en el diálogo la emisión de Carlos corresponde al habla y la de Ernesto a la lengua, pero en el diálogo aparecen los nombres de Luis y Pedro. Ah, ya, lo que pasa es que en la separata no se había cambiado esos nombres, pero acá en las alternativas que estás mirando están los nombres que corresponden, ¿no? Luisa y Pedro, pero eso es lo que no hay que mirar porque la idea es mirar toda la pregunta adicional, ¿no? O lo que acompaña a los nombres. Dice ahí, en el diálogo la emisión de Luisa corresponde al habla y la de Pedro a la lengua. ¿Eso es verdad? ¿Qué dice? A ver, mi amiga Angelina Bustamante. Angelina, tú también marcaste la C. ¿Por qué se descartó la A? Profesora, Hola Paredes, ¿cómo estás? Discúlpame, ¿cuál es tu nombre? Sebastián André Pérez. Ok, Sebastián, adelante. Que no es la A porque el habla también podría ser, o sea, podría ser individual, un acto individual que no se hace presente en ese caso. Hay una lengua, ya que tiene un conjunto de signos y una sintaxis y una semática también. Ok, bien, cada uno tiene su propia respuesta conforme a lo que he entendido, ¿no? De la parte teórica. Antón, adelante. Yo creo que sí podría ser el habla, ya que el habla es el uso individual del lenguaje. Y Luisa en la proposición está en la puerta. O sea, yo creo que es un uso coloquial más que todo. Así que sí ¿Tú qué pertenecería al marcaste? habla. ¿Cuál fue tu Yo marqué respuesta? C por los nombres justamente, porque habían cambiado los nombres y marqué C, pero si los nombres pertenecerían a Luisa y Pedro, entonces creo que podría ser la A. Ya, ok, entonces chicos, no tomen en cuenta lo de los nombres, ¿no? Si tienen esa duda, vuelvan a leer el enunciado en todo caso. Bien, entonces miren, yo así voy sondeando y voy dándome cuenta cuánto sabes de la información. Entonces, mira, cuando te está diciendo allí, lee el siguiente diálogo, identifica la alternativa que presenta la afirmación correcta respecto de la lengua y el habla. Y tenemos un diálogo entre Luis y Pedro, en donde Luisa dice, ¿sabes quién está en la puerta? Y Pedro dice, ah, no sé, parece que ha llegado el jefe. Entonces, en la alternativa A nos dicen, en el diálogo, la emisión de Luisa corresponde al habla y la de Pedro a la lengua. Eso es falso, ¿en qué sentido? Que los dos usan la lengua, los dos están usando la lengua castellana. Entonces no podemos decir que Luisa el habla y Pedro solamente la lengua. Ambos están utilizando la lengua. Y finalmente, los dos hacen de manifiesto la lengua mediante el habla. ¿Ok? Entonces, por eso se descarta la A. Adelante, amigo Inga. ¿Tu apellido cuál es? No, Ah, no, soy Ángeles. ya, discúlpame, pero acá veo solamente el apellido. Adelante, adelante, cuéntame. No te preocupes, Miss. Yo marqué la E ¿Por qué? porque, o sea, al decir ta, o sea, es como que es un selecto, ¿no? O sea, no puedes decir ta, la palabra correcta es está. Entonces, eso viene de como que esa abreviación sería un sociolecto. Y al estar en un evento del trabajo, por eso marqué dialecto en Pedro. No sé si estaría bien. Ya, a ver, te explico. Lo que pasa es que hay que tener clara la definición de sociolecto e idiolecto, ¿no? Sí, cuando hablamos de sociolecto es una variante del habla que está regida por estos factores de grupos sociales, ¿no? Género, edad, profesiones, ¿no? Y sí, indudablemente, si tendríamos que ubicarlos a ellos en un grupo de sociolecto, podríamos decir adolescentes, ¿ok? Y referente a idiolecto, estamos hablando de la manera particular que cada uno usa para hablar. Y los dos tienen una manera particular de hablar.
¿Ok? Entonces, se descarta porque ambos estarían dentro del grupo de idiolecto y estarían también dentro del grupo de sociolecto. Por eso es que la E no podría ser. ¿Sí? Entonces, mira, hemos descartado Profesora, la A y hemos descartado la E. Adelante, Paredes. sí, disculpe, ¿por qué Luisa también estaría en el grupo de idiolecto? Eso no Porque me cuando queda tan hablamos claro. del idiolecto es la manera particular que tiene una persona al hablar. Tú tienes un idiolecto, yo tengo mi idiolecto y todos los que estamos acá tenemos un idiolecto específico, ¿no? Y eso responde a que una de las características del habla es que es netamente individual. Entonces, nosotros podemos hablar la lengua castellana, pero finalmente vamos a hablar de una manera particular. Vamos ahora con la alternativa B. En la alternativa B dice, las dos intervenciones pertenecen a una misma forma de habla, pues llegan a entenderse. Lo acabo de decir, ¿no? El habla es individual. Por lo tanto, sí, ambos hablan, pero se entienden porque manejan el mismo código lingüístico. En la D dice, en un inicio Pedro no entiende a Luisa, pues el primero no domina el habla del segundo. Falso porque Pedro sí, ¿no? Entiende a Luisa y ambos finalmente pueden materializar la lengua castellana porque manejan el mismo código. Finalmente, podemos concluir que la respuesta correcta es dedo, ¿no? Perdón, es casa. Las dos intervenciones forman parte de una misma lengua, pues llegan a entenderse. Tu respuesta está correcta. Vamos con la pregunta número 3. Ok, leemos con atención la pregunta número 3. Muy bien, estoy mirando las respuestas que vas marcando en el chat y me indican que la respuesta de la pregunta número 3 es dedo. Ok, quiero mirar, quiero chequear cuántos respondieron la pregunta número 3 con dedo y es una totalidad, ¿no? Todos los que han respondido por el chat, que obviamente no son todos los participantes que se encuentran, ¿no? Porque acá tenemos varios participantes. La idea es tratar de participar también, ¿no? Estamos observando que responden que la respuesta correcta es dedo. Bien, veamos entonces por qué la respuesta correcta sería dedo. ¿Tiene la mano levantada Ángeles? Ángeles, coméntanos. Porque o sea, en esa oración, la palabra magnífica expresa una emoción, o sea, una idea de lo que la persona está queriendo transmitir. Ok, Ángeles dice que la respuesta es dedo porque puede ella decodificar que cuando lee Mónica es una magnífica actriz, se ve una opinión, se ve una expresión, finalmente tiene una pizca de subjetividad. Bien, a ver, tengo otra persona levantando la mano también. Adelante, por favor. Bien. 3, la respuesta sería la letra D, porque esa función del lenguaje va de la mano con el elemento del lenguaje que sería el emisor. Y el emisor con ello mismo expresa a través del adjetivo un énfasis de su mensaje.
Ok, bien, cada quien tiene su manera de sustentar y finalmente estamos, creo, llegando todos al mismo camino, ¿no? Claro, a ver, para responder esta pregunta es necesario entonces que nosotros sepamos cuáles son esas funciones del lenguaje y además cuáles son sus puntos, ¿no? Cuál es su enfoque, con qué elemento de la comunicación se relaciona y finalmente qué quiere. Entonces, cuando nos dicen que seleccionemos la opción en la cual el lenguaje cumple predominantemente la función expresiva o emotiva, nosotros tenemos que leer cada uno de estos y luego fijarnos qué es lo que desea, ¿no? Entonces, acá en la A dice, las clases comenzarán el día lunes. Ahí no se ve en ningún momento ninguna opinión, ningún comentario, ninguna calificación, ninguna valoración. Simplemente está informando, ¿no? Está informando de manera objetiva un mensaje. Entonces, descartaríamos que es alternativa porque esa alternativa no corresponde a la función expresiva o emotiva. Bien, la alternativa ¿a qué función correspondería? Cristina, ¿tiene la mano levantada? Bien, creo que Cristina no bajó la mano, por eso la tiene levantada, ¿no? A ver, Ariana Hernández. Ariana, ¿cómo estás? Ok, en el chat están escribiendo también y en el chat indica Referencial. que Es esta representativa. función es representativa o también conocida como referencial. Bien, descartada entonces. Vamos con la B. En la B dice, no ensucien las paredes del salón, dice, ¿no? No ensucien las paredes del salón. ¿Por qué la descartaríamos? Es apelativa. Claro, está buscando persuadir una reacción del receptor, ¿no? Entonces, por ser apelativa, sería descartada. Bien, ahora, al parecer todo indica que la respuesta es la C, ¿no? Este era una chica, perdón, este era un inca triste y de soñadora frente. ¿Será? ¿La C será? ¿Qué piensan? Es estética esa, no puede ser. Estética. Ajá, la descartamos, porque lo que se está viendo ahí es un embellecimiento del mensaje y por lo tanto corresponde a la función poética o estética. Bien, Mónica es una magnífica actriz, esa es la opinión de la persona que ha escrito eso, ¿no? De repente para otra persona no es una magnífica actriz, ¿no? De repente es la peor actriz. Entonces estamos viendo una expresión. ¿Cumple el requisito? Sí, es el requisito de la función expresiva o emotiva. Y finalmente, ¿por qué la E también la hemos descartado? Metalingüística. Metalingüística. ¿Y qué es la función metalingüística? Analiza Una colección Se habla de del propio cómo lenguaje. serían de lenguaje. A ver, Sebastián Paredes, Sí, Miss. ¿qué es la función metalingüística? La función metalingüística tengo entendido que es cuando se habla acerca o sea, de la sintaxis de la palabra. Se analiza el código. Bien, claro. La función metalingüística está cuando el mismo hablante utiliza su código lingüístico para hablar de manera formal del mismo código lingüístico. Por ejemplo, ¿qué función está predominando en este momento cuando yo hablo contigo? Metalingüística. Metalingüística, por supuesto que sí. Bien, chicos, entonces todo indica que la respuesta correcta es dedito. Esa es la respuesta, ¿ok? Felicitaciones. Vamos con la pregunta 4. Pregunta 4. Ok. También Profesora, funciones del disculpe. lenguaje. Hola, ¿cómo estás? Profesora, disculpe. En la anterior pregunta, yo en mi parte tengo un debate entre la C y la D. Un debate tengo. Ya. ¿Y cuál es Tengo tu un debate? debate ahí, entre la C y la D. Ya que, Ya. en la C dice, este era un Inca triste y de soñadora frente. Y en la D dice, Mónica es una magnífica actriz. Bueno, ya que ambas son expresiones que muestran la función expresiva o emotiva del lenguaje, ¿verdad? No, no No. es verdad.
No es Para verdad. empezar, que nos quede claro que cuando nosotros emitimos un mensaje, no se activa solamente una función, ¿no? Se activan varias funciones, pero siempre va a haber una que predomine. Entonces, una pregunta, ¿tu frente sueña? No, Entonces, ¿a qué está correspondiendo este mensaje? está correspondiendo a, ¿cómo se llama? A una función expresiva o emotiva. No, cuando hablamos de la función expresiva o emotiva, y eso sí, que te quede claro, ¿no? Función expresiva y emotiva es que el emisor Ya. va a dar a conocer su punto de vista ante algo. Hay una subjetividad. Acá lo que estamos viendo es que este mensaje de alguna manera se ha sometido a figuras literarias, ¿no? Típicos de los versos y típicos de los textos poéticos. Entonces, esta parte final e incompleta, porque luego ahí nos indican que todavía continúa el verso, ¿no? Está dando a conocer una figura literaria que es la personificación, ¿no? Cuando le damos características humanas a ciertos elementos que no necesariamente lo son como tal. Entonces, lo que estamos viendo allí es la función poética que busca embellecer el mensaje. Por eso es el elemento de la comunicación con que se relaciona. Ok, profesora, Bien, entiendo. listo. Vamos con la pregunta 4 entonces, el mismo tema, pero ahora simplemente vamos a asociar. Vamos a relacionar, ya lo hemos, ¿sí? Explicado prácticamente todo en la pregunta anterior. Ahora acá nos dan 2 columnas, 5 proposiciones y justo las 5 funciones del lenguaje. Bien, ¿cuál será la respuesta? Casa. La C. Ok, Tomás dice también que es casa. Casa. Casa, casita, casa. Y en el chat también veo que la mayoría está escribiendo casa, ¿no? Ujú. Ahí está. Casita, 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 casita. Entonces vamos a ver por qué es casita. A ver, Víctor Mamani, ¿cómo estás, Víctor? ¿Víctor? Ok, de repente, Víctor, ¿tu audio funciona? Coméntame para que puedas interactuar un poquito. Hola, ¿cómo estás? Perdón. Es que me fui un momento afuera. Ok, a ver, Tomás, tú que ya has activado tu audio. Tomás, ¿tu respuesta es la C? Exacto. ¿Por qué? Porque me dice que tengo que adecuarlo, alinear todo lo que venía haciendo con respecto a las funciones. Y también estoy viendo la última, la B con la A, entonces me quedaría claro que la C es la correcta. Porque fíjese que está hablando de vocales y los tipos de vocales. Es decir, anterior, superior, alto, medio, bajo. Entonces, aquí me dice de los vocales E, I, que son anteriores. Y eso sí es metalingüístico, porque está hablando directamente de las palabras. ¿No es así? Ok, entonces lo primero que tú viste de todo fue Y también porque, el último enunciado, la que es las número, vocales E, I son anteriores y lo relacionaste con la metalingüística. Ya, perfecto. Ya, eso está bien, sí, pues. La proposición de las 5 se asocia con la metalingüística. Bien, ¿qué más, Tomás? bueno, a ver, dos más. Me dice en el primero, el patito se fue al colegio en circular. Eso es representativo, ya que no hay ninguna emoción, tampoco es que sea un hecho, solamente es lo que dice la mismísima oración. Y por ende, debe ser representativa. O mientras que
la película estuvo aburrida, es directamente expresivo, porque muestra con tan solo unas palabras la emoción que se carga en esta oración. Y por ende, esta debe ser expresiva. Bien, ya Margarita, resolviendo, volverás ¿no? O mañana. Esa es una asociando. pregunta. Y como Ajá, pregunta, entonces debe ajá. ser apelativo, porque está influyendo al mismo. Sigue, Tomás, sigue. ¿Sigo? Sigue. Bueno, ya que está directamente influyendo al que está recibiendo, al receptor. Y por ende, debe ser apelativo Ok, el mensaje. ok, Y, por ok. último, si soy yo, ¿con quién hablo? Esa vendría siendo el número 4 y con esta puede ser. Ajá. Bien, Tomás, excelente. Entonces las asociaciones, él empezó por la más notoria, dice que era identificar la metalingüística y ahí fue descartando, ¿no? Con haber resuelto 3, el resto era por descarte, dice. Bien, ahí está el profesor Tomás, ya te bautizaron como el profesor Tomás. Ok, entonces chicos, la respuesta de la número 4 es casita, ¿no? El patio del colegio circular representativa, netamente objetiva. Margarita, ¿volverás mañana? Apelativa, le están haciendo una pregunta a Margarita. La película estuvo aburrida, expresiva, se está dando una opinión. Sí, soy yo con quien habló. Estamos tratando de mantener la comunicación y garantizando el funcionamiento del canal. Fática. Y finalmente las vocales E, I son anteriores. Estamos entonces en el marco de lo metalingüístico. Felicidades. Siguiente pregunta. 5. El Perú es un país pluricultural y en su territorio existen diversas lenguas clasificadas como amerindias y no amerindias. Desde el punto de vista lingüístico, se puede afirmar que la población peruana es mayoritariamente bilingüe alfabetizada, B, bilingüe no alfabetizada, C, bicultural bilingüe, D, monolingüe no alfabetizada, E, monolingüe alfabetizada. Ok, respuestas en el chat. Ujú. 5, enano. Escriben algunos en el chat. Estoy viendo la respuesta de Rogelio Arias, de Ronnie Jaimes. 5, enano. Ok, bien. Casi todos han dicho que la respuesta de las 5 es enano, algunos con duda y otros con seguridad. Y otros con mucho humor, ¿no? Estafa, dice Nelson. A ver, Nelson, cuéntame, ¿quién te ha estafado? ¿Cuál es la respuesta de las 5, Nelson, Basilio? Sí, Luis, escritura y habla. Ok, a ver, Nelson, coméntanos por qué tu respuesta es la E. Es que todos hablamos castellano, dice. Ya, más o menos. A ver, Christopher, cuéntanos. Bueno, Adelante. la razón de por qué escogí la E es porque la mayoría de la población peruana solo habla una lengua que es el castellano español que siempre usamos. Y alfabetizada, ya que
podemos, ya que se puede leer y escribir a la vez, y hablar. Muy bien, ahora sí la respuesta está completa, ¿no es cierto? Ahora sí la tenemos completita. Entonces, chicos, desde el punto de vista lingüístico se puede afirmar que la población peruana es mayoritariamente monolingüe, ¿no? Sí, hay personas que hablan más de una lengua, pero la mayoría es monolingüe y alfabetizada porque escribimos y leemos, ¿no? Acá mismo, si nosotros hacemos una encuesta, la mayoría es monolingüe. Sí, tal vez hay alguno que hable más de una lengua. Puede ser que encontremos acá un políglota también, ¿no? Puede ser. Pero esa palabrita mayoritariamente fue importante, ¿ok? Y la respuesta entonces de las 5 será esa. Vamos a ver si es verdad. Enano, ahí está Cristian con el quechua. Enano es la respuesta correcta de la pregunta 5. Bien, la mayoría hablamos inglés, ¿sí? Seguro, a ver, todos hablan en inglés. No, no hablen, escriban nada más. Los 291. Y cuando hablamos la mayoría, ¿no? Cuando hablamos la mayoría, ¿ok? Sí. No es que solamente digamos Kentucky Fried Chicken, ¿no? Tiene que haber un dominio de la gramática, ¿ok? Of course, dicen, ¿no? Sí, exacto, ¿no? Hello con J. Muy bien, chicos. Vamos rápidamente con la siguiente pregunta, que es la pregunta 6. La lengua española ha incorporado vocablos de otras lenguas, es decir, préstamos lingüísticos, como germanismos, arabismos, anglicismos, entre otros. Marque el enunciado en donde las palabras resaltadas constituyen latinismos. Bien, analiza tus alternativas y marca la respuesta que corresponde a la pregunta 6. Ok, Leonardo dice, al ojo la sé, dice. ¿Está bien? Estamos bien con el ojo. Estamos bien con el ojo. ¿Qué tal los ojos de los otros? La mayoría también dice que es la C, ¿ah? Es más, todos dicen que es la C. Ahora entonces hay que escuchar por qué la C. No basta con colocar C, sino que vas a demostrar que dominas la teoría, ¿sí? Dominamos la teoría. Ok, a ver, mi amiga Nancy Orbeso. Nancy, buenas tardes. Nancy. No hay problema, no todos tenemos el audio activado, ya, no hay problema. A ver, invitamos a mi amigo Ricardo Paredes, que lo noto muy seguro ahí en su respuesta. Ricardo, buenas tardes. ¿Me escucha, Miss? Hola, ¿cómo estás? Claro. Ya. Es la C porque A de hominem y mater es latino. Es igual como las palabras península, puerta, hablar, ojo, lengua. También viene del latinismo. Ya, entonces tú has identificado que tanto ad honorem como mater son latinismos porque provienen del latín. ¿Y por qué descartaste la B? Arroba, quinoa y puno no era arabismo. Ok, entonces al identificar que no hay ahí la presencia de un latinismo, ya lo dices por descartado. Claro, ¿no? Ajá. A veces de repente nos tocan enunciados en donde hay más de un extranjerismo y solamente reconocemos dos. Pero si fácil nos damos cuenta que no es un latinismo, lo más probable pues es que no sea la respuesta. Entonces, vamos a ver a qué corresponden los otros términos resaltados. La respuesta correcta de las 6 es casita. Tanto ad honorem y mater, como dice el compañero, sí corresponden a estos préstamos lingüísticos del latín. Y
cuando hablamos de los términos vicuña, guanaco, quinoa, puno, hualpa, quispi, huancavelica, estos son americanismos. Son palabras que provienen de lenguas americanas, propias de América. Y arroba, zaguán y alcalde son arabismos. ¿Ok? Son arabismos. La respuesta por eso es casa. Bien, chicos. Vamos con la siguiente pregunta. Pregunta número 7. El español hablado en el Perú presenta diversas características a nivel dialectal. Lingüísticamente, el castellano hablado por los campesinos de la provincia de Churcampampa, Huancavelica, constituye A, el dialecto estándar de la lengua española, B, un dialecto geográfico de la lengua española, C, un dialecto corrupto de la lengua española, D, un dialecto sin gramática de la lengua española y E, un dialecto social de la lengua española. ¿Cuál es tu respuesta? Bien, he leído que han respondido B, han respondido E, pero en su mayoría B. Ok, sigan respondiendo con B. Sí, ahí está barquito. Bandida también han puesto. Barco. Ujú. Bien, vamos a darle pase a mi amiga Cristina. Cristina. Pedro, sí. ¿Me voy a traer la concha? Disculpen, chicos, un ratito. Bien, chicos, gracias. Tuve una pequeña visita. Adelante, Cristina. Vale. La pregunta 7, la respuesta sería la letra B porque acá claramente te indican que se habla de campesinos de una ubicación, que sería Churcampa, Huancavelica. Por lo tanto, la variación dialéctica de estas personas sería a partir de su ubicación, o sea, geográfico. Bien, buen punto, Cristina, ¿no? Inmediatamente, tú has tomado este dato y lo has relacionado con esa palabra geográfica que figura en la alternativa B. A ver, vamos a escuchar otra intervención para que me expliquen por qué descartaron, ¿sí? La A, por ejemplo, Ronnie Jaimes. ¿Por qué descartaríamos la A? Ronnie, ¿cómo estás? O de repente, si no tiene audio, Ronnie, puede responder nuestra amiga Luz Castillo. Luz Castillo, buenas tardes. Bien, reitero la pregunta. ¿Por qué descartaríamos la alternativa A? Adelante, adelante, Chilmar. Te escuchamos. Chilmar Inga, adelante. Bien, entonces, cuando nosotros analizamos alternativa por alternativa para tener la seguridad de que esa es la respuesta, ok, descarté la A porque dice estándar, se refiere a que no tiene ninguna variante. Claro, al toque, ¿no?
y sí tiene la variante bien clara ahí, nos dicen que son de esta provincia Churcampampa y por lo tanto tienen allí una marca dialectal marcada, ¿no? Por eso la descartamos. Ahora, en el caso de la C, un dialecto corrupto de la lengua española, también esa palabra corrupto no tendría nada que ver, descartada. Un dialecto sin gramática de la lengua española. La lengua puede tener hablantes con dialectos específicos, pero no significa de que no deje de tener gramática. La descartamos. Y finalmente, cuando dice un dialecto social de la lengua española, también descartado, porque esto indica, es una alternativa demasiado general, ¿no? Y claramente por el enunciado sabemos que se trata de este aspecto geográfico. Por lo tanto, la alternativa, que es la respuesta de la pregunta 7, es la B. Esa es la respuesta, chicos. Felicitaciones. Vamos con la pregunta 8. Pregunta 8, y ya estamos llegando a las 12 preguntas. En América se emplean diversas lenguas amerindias. Seleccione la opción donde aparece solo nombres de países que históricamente forman parte del área dialectal quechua. ¿Ok? Bien, entonces, dime cuáles son estos países. Ok, enano. Nelson se rayó. Miren, Nelson se ha quedado, pero con el dedo prendido ahí en la tecla E. Suele pasar los sábados, tranquilo. Ujú. Al parecer, la mayoría indica que es 8. Ahora, esta pregunta es bastante literal, ¿no? Esta pregunta es bastante literal. Es una pregunta fácil, memorística, porque solamente hay que reconocer o hay que acordarnos, ¿sí? ¿Cuáles son esos países, esos datos en donde también se habla el quechua? ¿Sí? Muy bien. Entonces, la respuesta de la pregunta 7 es la E, porque el quechua es una lengua supranacional. No solamente se habla en el Perú, también se habla en Bolivia, en Ecuador y Argentina, como se indica en la alternativa enano. Enano, enano, enano. Muy bien, vamos con la siguiente pregunta. 9. Pregunta 9. A ver, léela tú despacio, ¿sí? Y analiza cada una de las alternativas. Muy bien, veo que les está tomando tiempo para responder esta pregunta. Bien, chicos, vamos entonces a analizar la pregunta. La leo.
La gramática se define como un conjunto sistematizado de reglas que posibilita la codificación y descodificación de mensajes lingüísticos. Según el criterio de la gramática normativa, marca el enunciado correcto. Entonces, nos están pidiendo que seleccionemos un enunciado que ha seguido reglas. Y si ha seguido reglas, que ha seguido esta gramática normativa, quiere decir que está escrito en lengua castellana estándar, ¿no es cierto? Sí, dialecto estándar. Bien, cuando dice los cargadores llevaron la anda hasta la iglesia, ¿hay algún error ahí o todo está correcto? Debería ser el anda, Miss. El anda. Ok, Ángela. Ok, ahora, ¿y por qué debería ser el anda? Suena horrible, dice, porque suena horrible. Que se repite la A. Ya, y eso tiene un nombre, ¿no? Eco. Muy bien, Abel. Muy bien, Yocho. Cacafonía. Entonces, hay que evaluar qué determinante vamos a colocar, en este caso el artículo, al costado de una palabra que empiece con A acentuada. ¿Sí? Entonces, ¿qué me dice la regla? Tengo una palabra, un sustantivo con una A acentuada al inicio, entonces no puede tener como determinante un artículo que también tenga la A por la cacafonía. Entonces, lo correcto era, los cargadores llevaron el anda hasta la iglesia. Perfecto. Ahora, en la B, ¿cuál es el error en la B? Dice, cuando voy a su casa me lo niegan su presencia. Melo. El O. En Melo, ahí está el error. Sí. Melo. ¿Cómo debería ser entonces? Me niegan su presencia. Claro. Ese pronombre lo está de más. Está ¿No de es más. cierto? Uso inadecuado del pronombre, es correcto. Uso inadecuado del pronombre, por lo tanto descarto la B. Bien. Solo comió un pedacito del pastelcito que compró. Ahora, ¿qué pasó con la C? Creación del adverbio. De pastelcito. Pastelcito. Pastelito Mm, sería. ok, ok. Han identificado entonces la palabra que denota error. Descartamos casa. Bien, Mucho. ahora, ¿por qué descartaríamos la E también? Agüita. Por el diminutivo agüita. Claro, Sí. porque, a ver, agüita es una marca dialectal del castellano del Perú, ¿no? Y si me están diciendo que debe seguir el criterio de la gramática normativa y estamos diciendo que este criterio de la gramática normativa está o se evidencia con el dialecto estándar, no tiene que haber entonces una marca dialectal. ¿Ok? Sino una uniformización, una estandarización. Y ahí tenemos la palabra agüita, que es un diminutivo típico de esta variante del habla, especialmente en el Perú. Bien, chicos, felicidades nuevamente. Entonces tienes como respuesta correcta, el padre de José solía festejar los triunfos de este. Pregunta número 10. Un par mínimo refiere a dos palabras que tienen solo un fonema distinto. Marque la alternativa donde el par mínimo subrayado se diferencia por la oposición de los rasgos lateral y fricativo. La E, pues.
La EMIS. Sí, la mayoría dice que es la E, pero hay que vamos a determinar si realmente lo es, ¿no? La E al ojo, dice. Si me dicen que es la E, quiere decir que tienes clarísimo, ¿no? Este conocimiento de los fonemas consonánticos, porque ahí te están diciendo, ¿no? Que el par mínimo subrayado se diferencia por la oposición de los rasgos lateral y fricativo. Y de hecho, que has tenido que identificar cuáles son, ¿no? Los laterales y cuáles son los fricativos. ¿Ok? Muy bien, entonces, a ver, alguien que me explique por qué la respuesta sería enano. Porque doble L es lateral y la Y sería fricativo. Ya, perfecto. Y entonces, ¿en qué Y palabra claro, se como ve eso? Ujú. te pide que constituya un par mínimo simplemente una letra. Cambiaría una letra. Ya, Me habían dicho entonces, es, ajá, adelante, mayormente dicho que adelante. la doble L sería palatal lateral sonoro, y mientras que la Y de pollo sería fricativo palatal sonoro. Entonces está entre composición del lateral y fricativo. En la palabra pollo saltó sobre el pollo alto. Ya, ok. Bien. Miren, acá hay que tener en cuenta lo siguiente, ¿no? No nos están preguntando específicamente si es punto de articulación o es modo de, de- de articulación, ¿ok? Acá simplemente nos están diciendo que busquemos ese par mínimo subrayado en donde se diferencia por la oposición de los rasgos lateral y fricativo. Y es correcto, cuando nosotros vemos la palabra pollo, ¿sí? La primera palabra pollo con doble L o con L, ¿sí? Estamos ante una, según el punto de articulación, ante una palatal, ¿no? Y cuando vamos a la palabra pollo, pollo, que tiene una Y, estamos ante un fonema consonántico que vendría a ser también el palatal. ¿Cuál, entonces, qué alternativa, entonces, es la que contiene, sí, el lateral fricativo? La E. Claro, esas mismas también, ¿no? Solamente que nosotros hablamos del lateral, ¿sí? Cuando nos referimos al modo de articulación, ¿sí? Y hablamos de una Y como fricativa también desde el punto de vista del modo de articulación. Por lo tanto, la respuesta es enano. ¿Ok? Bien, chicos, ahí tenemos la respuesta y además con la respectiva representación fonológica de estos grafemas en las palabras en cuestión, ¿no? La respuesta es enano. Entonces, lo primero que vamos a hacer, terminando las 12 preguntas, es tener clarísimo este cuadro de representación de los fonemas consonánticos para que sepas o refuerces cuáles son los diferentes nombres que van a asumir estos fonemas, ¿sí? Ya sea por el modo de articulación o ya sea por el punto de articulación. Bien, vamos con la siguiente pregunta, que sería la pregunta 11. 11.
La B. Bien, Jersey dice que es B. Y también en el chat vemos diferentes Sí, la B. respuestas que indican que la clave sería la B. Todos los que han respondido, sin excepción, indican que la clave es Bcito. Ok, entonces vamos a leer la pregunta. La pregunta dice, los fonemas consonánticos se clasifican según 3 parámetros principales: el punto de articulación, el modo de articulación y actividad de las cuerdas vocales. ¿Es correcto afirmar que la palabra haciendo contiene solo consonantes sordas? ¿Presenta 7 fonemas? ¿Tiene solo consonantes fricativas? ¿Tiene consonante africada? ¿Presenta solo vocales anteriores? Muy bien. Vamos entonces a escuchar a alguno de los compañeros que nos puede decir cuál sería la respuesta. ¿Será la respuesta la B? Ya ahí veo que alguien está sustentando, ¿no? Alguien está sustentando ahí de manera escrita. Bien, ¿quién explica? ¿Quién quiere participar? En la primera te dice que solo tiene consonantes sordas, pero sin embargo también tiene una consonante nasal que sería la N. En la tercera te dice que solo tiene consonantes fricativas y de hecho también tiene oclusivas, que sería la D, y mm, oclusiva, claro, que sería la D. La D te dice que tiene consonante africada, que sería la che, pero no hay presencia de esa consonante. Ujú. Y en la E te dice que solo tiene vocales anteriores y sin embargo tiene una central que sería la A. Así que por descarte también sería la B. Aparte de que sí presenta 7 fonemas, ya que la H es muda. No se cuenta Excelente, como fonema. Edwin. Muy bien, ahí también tenemos otro profesor, el maestro Edwin. Ok, chicos, entonces todo indicaría que la respuesta de la pregunta 11 sería beso, ¿sí? Ahí debería, en vez de esa S, estar una interdental, ¿ah? Ya, esa S no. Debería estar una interdental que ya la vamos a ver cuando te enseñe la presentación. Solamente 7 fonemas, la H no la contamos, no tiene un fonema representativo, ¿ok? Listo, vamos con la 12. Última pregunta, entonces, de esta primera parte de la maratón. Última pregunta. La idea es que, si bien es cierto, chicos, ustedes tienen la separata con anticipación, ¿no? Lo real es probar en el acto, en el momento, cuánto te demoras en responder esta pregunta, ¿no? Y así vas a tener una evaluación más exacta con la realidad, ¿no? Con lo que te va a pasar cuando des el examen de la pre o cuando es un examen de admisión y te den la prueba sin saber qué preguntas son. Bien, además también el factor tiempo es muy importante, porque de hecho que en toda la cantidad de preguntas de tu examen van a haber algunas que te van a tomar más tiempo para responder, sobre todo las de razonamiento. Entonces ya calcula cuáles deberían ser tus tiempos para responder tus preguntas de lenguaje. 12. Según la altura de la lengua, los fonemas vocálicos del castellano se clasifican en altos, medios y bajos, por la posición horizontal de la lengua en anteriores, central y posteriores. Considerando lo señalado, selecciona la alternativa donde hay función distintiva entre vocales anteriores. Quiere decir que tú debes conocer cuál es esa clasificación de las vocales para que las identifiques más rápido. Bien, respuestas. Bien, cada vez veo menos respuestas porque yo me imagino que te está tomando un tiempo responder, ¿no? Adelante, alguien tiene la mano levantada. Tomás, adelante, Tomás.
Bien, Bueno, ya te lo profesora, comento. disculpe. Sí, adelante, Ah, no. Tomás, te escuchamos. Te escuchamos. Bueno, como me dice, los anteriores y los posteriores venía siendo, a ver, I, U, y luego venía siendo E. Muy bien. Pero es que, profesora, he dejado el botón de participar mientras que me iba. ¿Cómo? No te entendí la última parte. Es que he dejado el botón de participar mientras que me fui a lavarme la cara. Ah, ya, y te quedaste con la mano levantada. No me Ya, di ya. cuenta. No te Discúlpeme. preocupes, no te preocupes. No, no hay problema. Chicos, lo importante es que aprendamos, ¿no? Y podamos tener claras esas dudas y que esto obviamente nos sirva para no equivocarnos en un examen que te va a costar tu ingreso directo o que te va a costar tu inversión, ¿no? Que vas a hacer en un examen general de admisión. Entonces, acá nos están preguntando y nos están diciendo que señales la alternativa donde hay función distintiva entre vocales anteriores. Chicos, según el cuadro de clasificación de vocales, ¿cuáles son esas vocales anteriores? La I, La I y la E. Ajá, la I y la E. Entonces, ¿cuáles serían esas palabritas en donde se ve esa función distintiva solo de las vocales anteriores? Piña y Peña. Piña y Peña. Piña, Peña. Piña y Peña. Entonces la Peña. respuesta será Es beso. piña y Vamos a peña. ver. Piña y Peña, ok. Vamos a ver entonces si tu respuesta correcta es beso y la respuesta correcta es beso. Entonces mira cómo ese simple sonido, ¿no? Ese fonema consonántico ha hecho, ¿sí? Que estas dos palabras sean completamente distintas. Claro, porque el fonema va a tener como característica principal el carácter distintivo de la palabra. Solo no tiene un significado, pero marca esa distinción, ¿sí? Entonces, hemos ya culminado esta primera parte de la resolución de las 12 preguntas. Quiere decir que a estas alturas ya cada uno ha hecho una autoevaluación de cuánto has asimilado los temas tratados durante las 3 primeras semanas. Adelante. Buenas tardes, Miss. Lo que tengo una duda en la pregunta 11 y es sobre por qué sería la B la respuesta correcta, porque es decir, tendría que decir 7 grafemas o letras, no debería decir 7 fonemas, o también contaría las vocales como fonemas. Claro. Recuerda que cuando clasificamos los fonemas, tenemos los fonemas consonánticos y los fonemas vocálicos. Pero no sería grafemas o letras, presentaría 7 grafemas o letras. ¿No sería eso correcto? No, no te están preguntando por los grafemas, te están preguntando por los fonemas. Recuerda que cada letra, cada grafema tiene una correspondencia fonológica. Cada una de las letras que tú ves ahí, salvo la H, va a tener un sonido. Entonces considero a las vocales también como un fonema, ¿cierto, Miss? Claro, son fonemas vocálicos. Está bien, Miss, gracias. Ok. Muy bien, chicos. Entonces, hay que reforzar un poco más el tema de fonología, el cuadro de correspondencia entre los fonemas y los grafemas y algunas particularidades, ¿sí? Que se pueden presentar. Bien, ahora vamos a detenernos un poquito acá en el dialecto. Nos detenemos acá en la semana 1, ¿sí? No, porque vas a tener miedo, Leonardo. Es una experiencia más. El miedo es al gasto nada más, ¿no? Claro, porque si inviertes y no ingresas, vas a tener que volver a invertir, ¿no? Bueno, tus padres, algo que tú trabajes y te pagues todo. Pero de ahí, nada, más bien siéntete orgulloso. ¿En qué sentido? De que hay tantos postulantes que así te quedes de repente
sin vacante, pero cerca al cuadro, no significa que no sabes. Solo que la demanda hace que sea tan complicado ingresar pues, a una universidad nacional en donde no pagas nada, no pagas ni un sol, no pagas ni la... por poco creo que haces, por poco te dan hasta las copias, ¿no? Y hay que aprovechar, ¿no? Hay que aprovechar que de repente uno vaya a una universidad en donde tiene que pagar montos exorbitantes, que vas a San Marcos y realmente hasta te dan casa y te dan comida de acuerdo a tu situación, ¿no? La situación que demuestres tener. Entonces, hay que valorar y hay que cuidar la universidad también. Vamos entonces a reforzar esta parte, estos tres términos. Recordemos que cuando hablamos del lenguaje es la capacidad que tenemos todos nosotros, los humanos, ¿no? Y gracias a esta capacidad de razonar, hemos podido crear sistemas de signos. Entonces, esto se ve reflejado o se manifiesta mediante la lengua. Y la lengua son estos sistemas de signos, estas letras que son parte del alfabeto, ¿no? Ahora, desde la mirada del lenguaje y la lengua, estamos en el plano abstracto todavía. Estamos en el plano abstracto, ¿no? Tener en cuenta, además, que si colocamos a la lengua y al habla, ya no al lenguaje y la lengua, sino a la lengua y al habla, ¿sí? La lengua definitivamente tiene como característica que es social. Claro, porque es una herencia social, ¿no? Tú naces acá en este grupo de hispanohablantes y por lo tanto tú la lengua que heredas es esta, la que has heredado, el castellano. ¿Ok? Pero cuando hablamos del habla, ya el habla rompió el plano abstracto y también va a coger la parte física. Por eso es que la característica, una de las características del habla es que es psicofísica, ¿no? El cerebro va a mandar la orden, sí, a los demás órganos y cuando sale el aire de los pulmones y luego se pone en funcionamiento el aparato fonador, es donde vamos a concretizar, vamos a materializar esta lengua, este sistema de signos lingüísticos. ¿Y cómo logramos eso? ¿Por qué? Porque vamos a poner en funcionamiento todos nuestros órganos, ¿sí? Y va a producir un determinado sonido. Dependiendo de dónde va la lengua, el diente, etcétera, va a producir un determinado sonido. Y finalmente, así todos hablemos castellano, no vamos a hablar igual. Por eso es que el habla es individual y también es momentánea, ¿no? Ah, hola, ¿cómo estás? Es momentáneo, son actos. Muy bien. Ahora, cuando hablamos del dialecto, hay que tener claro que el dialecto es una variedad geográfica de una lengua, ¿sí? Entonces, tengo personas que hablan castellano de la selva, de la costa, de la sierra y de repente de otros países, ¿no? Argentina, Chile, Colombia. Sí, todas se entienden porque hablan castellano, manejan la misma lengua, manejan el mismo sistema de signos, perfecto, pero cada uno va a tener su particularidad, que se ponen en evidencia mediante los niveles o componentes de la gramática, ¿no? En el plano de lo fonético van a tener una inflexión tonal diferente, ¿no? El famoso dejo, ¿ok? Además, el vocabulario, ¿no? El léxico que utilizan no necesariamente va a ser igual para todos, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos un gráfico en donde vemos cómo los costeños usan la palabra chibolo, ¿no? Pero mientras nuestros amigos de la sierra dicen guagua y los de la selva dicen guambrillo, ñañito también dicen, ¿no? Ñañito. Entonces, mira, entendemos, pero son términos muy particulares de cada lugar. Y no solamente en el vocabulario, sino incluso en la construcción de la oración misma, ¿no? Los de la selva, nuestros amigos de la selva, tienden, por ejemplo, a usar un uso muy remarcado de los posesivos, hay una redundancia de los posesivos. Y también hay una especie de alteración del orden lógico de las palabras, ¿no? Entonces,
Eso es variación lingüística, el dialecto, ¿sí? El dialecto. Ahora, Miss, vamos a encontrar, adelante. Miss, tengo una consulta. ¿Cómo se llama? Entonces, ¿el acento viene a ser el dialecto o el habla? Cuando hablamos de dialecto estamos hablando del habla, la variante del habla, ¿no? Por lo tanto, esta variedad geográfica de nuestra lengua a través del habla se pone de manifiesto no solamente desde el punto de vista escrito, sino también desde la parte oral. Por eso es que mencionaba lo fonético, ¿no? Tú vas a poder distinguir claramente si alguien es de Argentina y alguien es del Perú. ¿Puedes distinguirlo? Sí, claro. Claro, por muchas razones, ¿no? Primero, lo más rápido, el tono, la inflexión, ¿no es cierto? El acento es completamente diferente. Y los términos, ¿no? Los términos que utilizan nuestros amigos argentinos no necesariamente son los que utilizamos nosotros. Ellos, por ejemplo, tienen una característica del uso del castellano, el famoso voceo. ¿Qué es el voceo? ¿El qué? El voceo. Ellos reemplazo no del... utilizan la segunda persona, ¿no? Que es el tú. Ellos utilizan el vos, ¿no? Y Ah, sí, así, sí. ajá, y así cada zona geográfica específica, ya sea de un país o ya sea de nuestro mismo país en diferentes lugares, va a tener cierto punto que lo va a caracterizar, ¿no? Y entonces, reitero, cuando hablamos de dialecto, esto se pone en evidencia no solamente por el léxico, sino en todos sus componentes, ¿ok? Claro, utilizan un montón de Profesora, términos. Sí, adelante. profesora, perdón, disculpe, pero en donde dice diccionario latinoamericano popcorn, algunas sí son bien raras, o sea, en serio, algunas, si le soy sincero, son bien raras algunas. Claro, es que todo lo que nosotros no usemos o no estemos acostumbrados, incluso estando bien, que lo hayamos tenido que hacer, nos va a parecer raro, ¿no? Vas a encontrar gente que corrige a otras personas pensando que esas personas están hablando mal y están hablando bien. Entonces, Sí, como por cuidado ejemplo con... en el caso de, sí, perdón, como en el caso de Ecuador y República Dominicana, sí suena bien raro, ahora que lo escucho, creo que lo veo, suena bien raro, ¿no? Claro, te va a sonar raro, pero tienes que tener conocimiento de también sus particularidades, ¿no? Porque, a ver, uno viaja a otro lugar y por ahí escriben, ¿no? Se me antojan unas cabritas, dice Flavio, y me hace recordar la palabra cabro, ¿no? La palabra cabrito. ¿En qué país es donde te dicen hola cabro? Hola marica, perdón, ¿no? Hola marica te dicen, no sé en qué país es. Chile, En Chile, Ecuador, Chile. creo. Chile. Ah, en Ah, Chile. Sí, da Chile, risa, Cabro de da perdón, Chile. risa. Cabro de Chile. Ah, cabro, perdón, ¿ves? perdón, Cabro Venezuela. en perdón, Chile lo siento. y marica creo en Ecuador. Entonces, por ahí no vaya a ser que te vayas a Chile y te digan hola cabro y le metas un puñete. Tú tienes que decirle hola. ¿Por Bueno, qué? pues, Hay que decirle Porque ese hola. término es ¿No puedo válido en meterte un ese puñete? contexto, ¿no? En ese contexto es válido. Así como cuando tú ¿verdad? le dices a una persona acá hola causa, ¿no? Y peor aún, habla batería, le dices, ¿no? Entonces las personas de afuera dicen, ¿qué está hablando este? No entiendo nada, porque ellos dicen batería, ya es una parte de un auto, etcétera, ¿no? Entonces tenemos que tener también esta cultura o esta capacidad, mejor dicho, de poder ser empáticos y entender, ¿no? Que podemos hablar castellano, pero tenemos nuestras particularidades. Y eso Claro. es dialecto.
Así como también ahora que este tema de la creación de contenidos y la imposición de las redes sociales, muchos jóvenes muy pequeños suelen repetir palabras, ¿no? De los youtubers, ¿no? Y las repiten y se van al cole y las repiten y finalmente esa palabra acá puede ser una palabra vulgar, ¿no? U ofensiva. Entonces también tienes que contextualizar. No, es que yo lo veo normal, eso significa tal, sí, allá, pero acá no. Entonces, hay que adecuarnos siempre al contexto comunicativo. ¿Ok? Muy bien, vamos a la siguiente lámina. Mira, ahora en algunas fuentes también vas a encontrar estos términos, ¿no? Variedades diatópicas y variedades diastráticas. Estamos dentro del campo del dialecto, seguimos dentro de la variante lingüística. Solo que ya se va especificando, se va cortando esa mirada, ¿no? Entonces, cuando tú escuchas diatópico, inmediatamente geográfico, ¿ok? Diatópico, geográfico. También algunos le llaman espaciales. Entonces, estamos hablando de la variación, ¿sí? De la variación del uso de tu lengua, pero que tiene como marco ese lugar de origen o la procedencia de este hablante. Mientras que cuando hablamos de variedades diastráticas, estamos ya en el plano del sociolecto. Quiere decir que estamos haciendo la mirada desde los grupos sociales. Es allí en donde tú eres capaz de decir, claro, personas de diferentes edades no van a hablar igual, ¿no? Personas de diferente género no van a hablar igual. Personas de diferentes profesiones también van a tener sus particularidades, ¿no? Y podemos hacer una clasificación del sociolecto vulgar y el sociolecto culto también. Entonces, estas son las miradas que le podemos dar a esta variante de la lengua. ¿Ok? Ya no voy a Ecuador ni a Chile, dice Renzo. Uy, Renzo. Estamos mal, estamos mal. Muy bien, vamos entonces rápidamente con la siguiente lámina. Y hablábamos de, en algún enunciado, ¿no? Se tocó o salió el dialecto estándar. Chicos, ¿ustedes consideran que ya han llegado a ese dialecto estándar que se requiere o no? A estas alturas de tu vida como postulante a San Marcos, ¿manejas un dialecto estándar? No. No. Sí. Ok, me gusta la Depende sinceridad. del contexto también. En proceso, en proceso. Está en proceso y Cristina dice que dependiendo del contexto. Puede ser también, ¿no? Puede ser porque, a ver, fácil que tú ya en este mundo académico que sabes ya reglas, normas, y que las tienes que acatar para ser un buen comunicador, no solamente para aprobar el examen de admisión, ¿no? ¿No es cierto? ¿Ok? Entonces, sí también es importante el tema del registro lingüístico, ¿no? ¿Te imaginas subiendo el chosicano y hablando en un dialecto súper estándar? Te votan. Entonces, sí es válido a veces cambiar nuestro registro lingüístico dependiendo con el grupo social que estamos interactuando. Porque es igual también, a ver, tú vas a hablar, no sé, imagínate que ya eres profesional, ¿no? Vas a hablar con términos específicos de tu carrera a un niño, no sé, de 6 años, que está recién empezando la formación de las normas. No, yo también tengo que cambiar el registro, ¿no? Sin embargo, recuerda, sí, que la única manera de estandarizar la lengua es que todos apliquen la normatividad que es regulada por la Real Academia Española. Bien. Vamos ahora a las funciones del lenguaje. Chicos, mucho he visto. Adelante.
Con respecto al dialecto estándar, ¿se acepta ahí los diminutivos y aumentativos? Lo que pasa que no lo vas a considerar si tienes tú que evaluar algún enunciado en donde te digan que se ha aplicado la gramática prescriptiva. ¿Por qué? Porque ya es una marca dialectal de una determinada zona. Y por ejemplo, si tengo que ponerte un dato, nosotros mismos. Es más, a veces sabiendo incluso que no se debería variar ciertos adverbios, lo hacemos porque ya hay ahí un plano subjetivo. No, es que si le digo ahora lo va a tomar a mal, pero si le digo ahorita lo va a tomar a bien. O sea, parece mentira, pero en nuestro contexto, en nuestro grupo social, esas palabras van a ser incluso clave, ¿no? Para lograr ciertas cosas en el plano comunicativo. Pero ahí ya estamos hablando de otro plano, ¿no? De la lengua y este plano de la persuasión y de la comunicación efectiva, ¿no? En el caso del curso para que ingreses a la universidad, todo es netamente objetivo, ¿no? Ya tal vez más adelante, dependiendo de la carrera que vayas y tengas algún curso de habilidades comunicativas, ya ahí vas a tener otro enfoque de esto. Bien, preguntas que suelen venirte en el examen referente a las funciones del lenguaje, te van a colocar enunciados en donde no necesariamente vas a identificar la función, sino que de repente tienes que identificar el elemento de la comunicación, ¿sí? Que predomina. Por eso es que también tienes que aprenderte de memoria, ¿sí? La función del lenguaje con su respectivo elemento de la comunicación. Y ya sabes, referencial, referente, ¿sí? Expresiva, emisor, apelativa, receptor, estética o poética. Ahí debería ser mensaje, ¿ah? Ojo, ahí debería decir mensaje, estética, poética, mensaje, fática o de contacto, canal, y metalingüística o metaverbal, ¿sí? Código, código. ¿Ok? Bien. Vamos ahora a este punto de la realidad lingüística del Perú. Este es un tema bastante complejo por la cantidad de datos, ¿no? Entonces, vemos este esquema que resume muy bien esta clasificación de las lenguas que existen en el Perú. Pregunta, chicos, ¿en cuál de las familias de lenguas amerindias hay mayor presencia de lenguas? Amazónicas. Amazónicas. Claro, por 17 familias. supuesto, ¿no? Por supuesto. Entonces, es en esta zona que hay mayor presencia de lenguas. Hay una gran cantidad de familias que además tienen dentro de ellas un grupo de lenguas. Ahora, chicos, ¿eso significa de que sean las más habladas? No. No, Miss. No. No. ¿No es cierto? No. Sí, tienen como característica esta complejidad lingüística, pero no significa que sean las más habladas. ¿Qué lenguas o qué lengua amerindia es la más hablada? El quechua. El quechua. El quechua, ¿no es cierto? Y dentro del grupo del quechua tenemos también variantes, ¿no? Variantes del quechua. Sí, hay dialectos también del quechua, del norte, del sur, del centro, de la costa central, del Amazonas. Ahora, de estas variedades de la lengua quechua en el Perú, ¿cuál es la más hablada? La central. La sureña. La sureña, exactamente, el quechua del sur. Además, habíamos mencionado que el quechua también es una lengua supranacional. ¿Por qué es una lengua supranacional? Porque no solo se habla en el Perú. Que también se No ve solamente fuera del Perú, sino también afuera. Bien, ¿y en qué países se habla? Ecuador, Perú, En Ecuador, Colombia, Brasil, Argentina, Brasil, hasta en España, creo, hasta en España. Argentina.
Ok, chicos, muy bien. Estamos entonces ahí con los datos, ¿no? Bien, ahora, miren, dentro de este esquema de las lenguas amerindias, hemos visto los grupos de las andinas y las amazónicas. Las amazónicas lo vamos a ver después. Y estas lenguas andinas no solamente tienen a la familia quechua, también tienen a la familia aru, ¿no? Y hasta hace 2 años, si no me equivoco, nosotros acá solamente manejábamos 2 lenguas, ¿no? Dentro de la familia aru manejábamos solamente la lengua aymara y la lengua cauqui o jacaru, le decíamos. Pero recuerda que este tema de las cantidades son aproximadas porque los datos van variando de acuerdo a los censos que se hacen o a los estudios que hacen algunos especialistas en la materia, ¿no? Y los vamos actualizando. Entonces, hemos tomado últimamente información que nos ha dado el Ministerio de Cultura del 2021 y según este dato, nosotros hemos podido obtener información que hay especialistas que indican que la lengua jacaru y la lengua cauqui son distintas, ¿no? Pero algunos la tomaban como una sola porque consideraban que era un dialecto de una misma lengua. Entonces, tener en cuenta de que los datos pueden ir cambiando, ¿sí? Ahora, acá en la familia Aru tenemos la Aymara, tenemos la Cauqui, tenemos la Jacaru. Las 2 últimas en proceso de extinción. Solamente se hablan, ¿no? En Catahuasi, en Cachuy, en Tupe, ¿correcto? Y según el censo del año 2017, poquísimas familias, poquísimas personas la tenían como una lengua activa. Ahora, la lengua aymara también es una lengua supranacional. ¿Por qué? ¿En qué países se habla? Bolivia y Chile. ¿Y en dónde se hablará más? ¿En Bolivia o en Chile? En Bolivia. En Bolivia. En En Bolivia. Bolivia, ¿no? En Bolivia. Claro, este tema de los límites, esta cercanía a otros pueblos y a otras culturas hace que ambos, ¿no? Adopten lo uno del otro, ¿no? Entonces, vamos a ver que también nuestros hermanos bolivianos hablan aymara. Y no solamente hablan aymara, sino que incluso bailan también nuestras danzas. Tanto así que se querían adueñar de una de nuestras danzas, ¿no? Así que ahí el Perú tiene que ser bien mosca y patentar mucho de lo bueno que tiene antes que otros nos ganen. Sí, la diablada, que es lo máximo, ¿no? Ese baile, pero es espectacular realmente, ¿no? Es un arte total, porque nos cuentan una historia mística, ¿no? Ahí vemos una transculturación, una unión de culturas, ¿no? De lo español y lo inca. De verdad que los bailes son el reflejo de esta evolución histórica, ¿no? Que puedes partir de un pasado doloroso, pero finalmente se vuelve enriquecedor. Muy bien, hasta la playa nos quieren quitar, ¿no? No hay que juntarnos mucho con los presidentes de Bolivia, porque después se hacen nuestros amigos y nos quieren pedir un pedacito de playa. Muy bien, vamos a seguir ahora con las lenguas amazónicas. Bien, son estas las que tienen una variedad interesantísima, ¿no? Mira cuántas familias existen, observa la columna verde para que puedas ver las familias de lenguas amazónicas. Tenemos la aragua, la arahuaca, la bora, la cahuapana, candoche, huitoto, jarambú, ticuna, tacana, tucano, tupi, guaraní, muniche, jíbaro, pano, zaparo, pebayagua, chimaco. Bien. Y dentro de cada una de estas familias tenemos además lenguas, ¿no? Y te has dado cuenta, aquellas que de repente tienen más de una lengua, vemos que esta otra ya puede estar llegando a un plano o a un proceso de extinción. Claro, porque si tengo en una familia varias lenguas, va a haber siempre inclinación por hablar algunas. Por lo tanto, voy dejando de hablar otras y esas van a
con el tiempo desaparecer, salvo que haya algún programa de preservación de lenguas que debería haber para que se conserve, porque al final la eliminación o la pérdida de una lengua es la pérdida también de una cultura, ¿no? Bien, datos que de repente también tendríamos que tener en cuenta es cuáles son esas lenguas en proceso de extinción. Según el cuadro, chicos, ¿cuáles son o en qué familias? Mira cómo te hago la pregunta. ¿En qué familias vemos lenguas en proceso de extinción? ¿En qué familias? Arauca, Cahuapana, En Arahuaca, Huitoto. en Huitoto también. Muy bien, otro tipo de pregunta, ¿no? ¿En qué familias existen lenguas en peligro de extinción? Ah, ya, en la Arahuaca, en la Cahuapana y la Huitoto, pero no creo que sean las únicas familias. ¿Qué otras familias? A ver. la Muniche, la Muniche, Pano, Muniche. Pitupiguanari. El Baño, el Shimaco también. Tupi-Guaraní, Shimaco. Claro. Muy bien. Y de todas esas familias, ¿qué familia posiblemente desaparezca? Zaparo. Jíbaro. El Muniche. El El Muniche. Muniche, ¿no? El Muniche, chicos. Vamos a ver con algún otro dato posterior de algún censo que se haga algún estudio, si en el cuadro seguirá el Muniche. Ojalá, ¿no? Ojalá. Porque sí, en otros lugares, en otros países que hay mucha inversión para este tipo de estudios, incluso han recuperado lenguas que ya habían muerto, ¿no? Lengua había muerto, no, la griega no. No me acuerdo el dato, pero de verdad que ha sido fabuloso poder hallar a esta persona que todavía tenía, ¿no?, conocimiento de esta gramática y luego haya habido este proceso de réplica, hasta rescatar nuevamente una lengua y poner en actividad la gramática. Muy bien. Ahora, apréndete, pues, ¿no? Apréndete de repente datos como los que vemos en el cuadro naranja, ¿no? Específicamente en qué países, ¿no? ¿En qué países se hablan lenguas amazónicas? ¿Qué me podrías decir? Ecuador, Colombia, Brasil. Brasil. Brasil, Ecuador, Colombia, ¿qué más? Bolivia. Bolivia, ¿no? Muy bien, entonces empecemos aprendiéndonos los datos con menos información. Eso empecemos nosotros aprendiendo, ¿no? Y el resto ya tú tienes que ser estratégico, porque no solamente se trata del lenguaje, se trata al final de todos los cursos que tienes. Otras lenguas y otros datos que sí deberías aprenderte también son las lenguas prerromanas. ¿Cuáles son esas lenguas que se hablaban antes de la llegada de los romanos a la península ibérica? El vasco. El vasco. El vasco, la celta, el griego, el tartesio, ibero, griego y púnico fenicio. Bien, y de esas lenguas prerromanas, ¿cuál todavía persiste o existe? El vasco. El vasco. El vasco. Qué interesante, ¿no? Qué interesante realmente, ¿no? Cómo ha podido sobrevivir a lo largo de tantos años, estamos hablando del siglo más o menos 11, ¿no? Claro, porque la conquista de Roma no es que se da específicamente en el siglo XV y punto, sino que eso es todo un proceso, ¿no? Un proceso de avance, pero finalmente se logran instaurar más o menos en este siglo, y ahí viene la aparición también de otro grupo de lenguas, ¿no? Porque cuando el latín se instaura en esta península ibérica y va a absorber, va a hacer que estas otras lenguas desaparezcan, salvo el vasco, ¿no? También el mismo latín sufre cambios, porque este latín culto, que va a ser hablado por los gobernantes, ¿no?, de este imperio, filósofos, literatos, etcétera. Luego, cuando también se pone en práctica por los súbditos del imperio, que podrían ser agricultores, soldados, o estas personas que hablaban otras lenguas, hay cambios, hay diferencias, ¿no? Y va a aparecer el latín vulgar, o también llamado sermo vulgaris o sermo plebeius. Y de este latín van a aparecer, ¿qué lenguas, chicos? Del latín vulgar, ¿qué lenguas aparecen? Catalán. Las lenguas
Romances, exactamente. Y es el castellano una lengua que es, ¿no?, la más hablada en el Perú y que también es considerada, obviamente, idioma, ¿sí?, que está en este grupo de las lenguas romances. Entonces, apréndete también las lenguas romances, ¿no? ¿Cuáles son? Yo ya sé que el castellano o español, por ahí alguien tenía duda. Mi escuela, el castellano o español es lo mismo, solamente que el nombre castellano viene por Castilla y español viene por España, ¿ok? Es lo mismo. Pero históricamente hablando, es esta lengua que empezó a tener, ¿no?, importancia en un lugar llamado Castilla, en la península, o cuando ya la península se convierte en Hispania, ¿no? Por eso es que tiene estos dos nombres. Tenemos el catalán, portugués, gallego, francés, italiano, rumano, provenzal occitano, sardo, retonománico y romanché. Entonces, estas son las lenguas romances que nacen del latín vulgar y finalmente son parte o evidencia de este desarrollo o evolución de la historia, ¿no?, del español. Ahí está el nacimiento del español. Luego también habíamos visto una pregunta de préstamos lingüísticos, de préstamos léxicos, de extranjerismos, como lo quieras llamar. Entonces, nosotros en nuestro habla hemos incorporado términos de otros lugares y ni siquiera a veces lo sabemos, ¿no? Y en el día a día lo hablamos, lo hemos castellanizado y lo hemos hecho parte incluso de nuestro léxico. Entonces, es importante también identificarlos, ¿no? ¿Cuáles son esos préstamos que vienen del latín? ¿Cómo se llaman, chicos? Latinismos. Misa. Bien. De Arabia. Arabismos. Arabismo. De Alemania. Germanismo. Germanismos. Bien. De Francia. Galicismos. Galicismos. Ok. ¿Y cómo se llaman los préstamos lingüísticos que provienen del inglés? Anglicismos. Anglicismos. Excelente. Entonces, mira, familiarízate con algunos de estos términos que están dentro de tu vocabulario y que has adoptado, lo has adoptado como parte, ¿no?, de tu habla cotidiano. Mira, ¿cuántas palabras que provienen de Alemania los solemos decir, ¿no? Ropa, por ejemplo, ¿sí? Robar, ya ahí de Alemania, ¿no? Sí, bandera, rueca. Ahora, en los arabismos, ¿te has dado cuenta que algunas palabras tienen una particularidad? Sí. ¿Cuál? ¿O cuáles? ¿O cuál? A ver, el al, ¿no? Entonces hay algunas personas que suelen identificar los arabismos por esta particularidad, pero por si acaso, o sea, no es que sean todas tampoco, ¿no? Tampoco es que sean todas, ¿sí? Simplemente te lo digo porque hay algunas que las usan como para identificarlas más rápido, ¿no? Bien, vamos a fonología rápidamente. Fonología, acá, este cuadrito, mira este cuadrito. Este cuadrito realmente yo sí te aconsejo que lo tengas como una estampita porque resulta a veces un poquito difícil aprenderlo, ¿no? Y sobre todo porque se toca solamente en una semana, pero al fin y al cabo esa es una pregunta de examen de admisión. Y por una pregunta no respondida, yo puedo dejar de ingresar. ¿Ok? Bien, gracias por la foto. Bien, entonces vamos a identificar cuáles son esas letras, esos grafemas, ¿ya? Con los fonemas que ahí podemos visualizar. Miren, ese cuadro es solamente de los fonemas consonánticos, nada más, ¿sí? De los sonidos de las consonantes.
Tenemos un cuadro que corresponde al punto de articulación y al modo de articulación. Profesora, ¿qué diferencia hay entre el punto de articulación y el modo de articulación? Cuando hablamos del punto de articulación es donde se obstruye la salida del aire. Dos órganos van a juntarse o van a acercarse y por lo tanto van a imposibilitar esa salida del aire en su totalidad o de manera parcial. Y eso va a hacer que se produzca un sonido determinado. Finalmente, la manera como se realiza la salida del aire después de la obstrucción va a tener el nombre de modo de articulación. Si tú ves el cuadro, también vas a tener una fila que dice sordo, sonoro, sordo, sonoro. Es que también la otra clasificación de los fonemas consonánticos es según la vibración de la cuerda, de las cuerdas vocales. Bien, entonces, si nos posicionamos en la primera columna, según el punto de articulación, el sonido de la letra P y el sonido de la letra B, el sonido P, 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 B, 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 está dentro de qué clase de consonantes. ¿Cómo se llama, según el punto de articulación, esas fonemas? ¿Cómo se llaman? Bilabial. Según el punto de articulación se llaman bilabiales. Ahora, ¿por qué A? Pa, pa, B, B. ¿Por qué bilabiales? Se usan ambos labios. Claro, porque la obstrucción de la salida del aire se da cuando se juntan los labios inferior e inferior. ¿Te das cuenta entonces cómo se va clasificando? ¿Sí? Incluso también tenemos otra bilabial aparte de la P y la B. ¿Qué otra M. también está dentro? Claro, ma, la M. Pero hay una diferencia entre la M con la P y la B. ¿Cuál es? El otro es sordo. La M es sonoro. nasal. Bien. Nasal. Claro, que la P y la B, sí, según el modo de articulación es oclusivo y la M es nasal. Entonces ya estás agarrando un poco la onda. Ahora, otro punto que tienes que tener en cuenta es identificar esos símbolos fonológicos con las letras, ¿no? A ver, déjame salir de acá un ratito para poder escribir. Ya, ok, miren, por ejemplo, en el caso de las bilabiales, coinciden con el grafema, ¿no? Por ejemplo, ya sabemos que este es el sonido de la letra P, ¿no? Ya sabemos que además esa representación es el sonido de la letra B. Claro que la representación, recuerden que es con líneas oblicuas, ¿no? Pero no siempre coincide, no siempre coincide. Mira, tenemos acá la interdental fricativa, ¿no? La interdental fricativa, chicos, ¿es el sonido de qué grafema, de qué letra? De la Z. Perfecto. ¿Solamente la Z? Y la C. Y ¿La C en todos los casos la C? ¿La Solo C en cuando qué está casos? con la E, No, con la solo I. cuando está con la E. Perfecto. Perfecto. Entonces, recuerden que ese sonido, esa interdental, ¿sí? Corresponde al fonema de los grafemas Z, la C antes de la E y la C antes de la I. Luego tenemos también otro símbolo por acá. A ver, mira, es también como una C, pero tiene como un ganchito en la parte de arriba. ¿Es la representación de qué letra? ¿De la Che? En la Che. Bien, entonces recuerden que
Esa es la representación fonológica de la che. Vamos a seguir, vamos por acá a ver. Mira, acá hay como una jotita también. Ahí. Hay como una jotita con un ganchito también arriba. Ese sonido, ¿a qué letra corresponde? La Y. Bien, la Y, o también a veces algunos la llaman Y. Perfecto, la Y. Vamos más abajo. Miren, hay como una especie de Y volteada acá, ¿no? Pero no tiene nada que ver con la Y. ¿A qué letra representa? O, ¿cuál? La doble Y. Bien, L. doble L. Vamos a seguir identificando. Luego veo ahí como una R, pero esa R tiene un ganchito arriba. Miren. Doble R. Doble R. ¿Solo y únicamente doble R? Sí. Ya, a ver, entonces voy a colocar una palabra con doble R. Ya, si yo tuviera entonces que hacer la representación fonológica de esta, tendría que ser así. Espérate, por acá tengo que tengo un ratito. Quiero sacar el simbolito porque si no es tan fácil obtenerlo. Acá está, creo. Sí, acá copio y me voy a ir un ratito acá. Sería así, ¿no? Y obviamente esta R tendría que tener ese ganchito arriba, ¿no? ¿No, chicos? Sí, eso es lo que tú me estás diciendo. Ya, ¿y qué hago con esto? Mira, te voy a enseñar acá otra palabra. ¿Qué hago con esta palabra? Profesora, pero ahí no sería sin la C. Ay, perdón, se me fue la C. Gracias. ¿Qué haría con esa palabra? ¿Cómo represento fonológicamente esa palabra? La R con su ganchito. Ah, entonces no es exclusiva de la doble R. Es el sonido, ¿no es cierto? Es el sonido, ¿ok? Entonces tengo ropero, pero lo estoy poniendo en negrita porque no tengo el ganchito, ¿ya? Sí, ahí también tendría que estar, obviamente, con el mismo símbolo que en el caso de vicerrectora. Ahora, pregunta, la velar fricativa, cuéntenme. La velar fricativa es el sonido que corresponde a qué grafemas. ¿Cuál es la velar fricativa? La X. Ya. Y es la representación del sonido de qué grafemas. De la J. J. J con las letras, J, ¿qué más? con sus vocales. Ya, J. Ok, ¿qué más? Doble C. Ya, de la G, ya. La ¿Algo K. más? La L. La K. L, no. La Doble K, C. no. A ver, ok, J, jarra, J misma, junta, ya, perfecto. La J en todos los casos. ¿La G en qué casos, ah? ¿La G en qué casos? General. Bien, gente, ¿no? General, gitano, perfecto. ¿Sí? Y la X, por ejemplo, acá, ¿no? México. México. Pero si, por ejemplo, tengo la palabra gato, también voy a hacer esto. ¿Está bien esto? No. No, porque No, no. dice jato, dice, ¿no? Jato. Entonces, lo correcto es que use la velar sorda o la velar sonora. ¿Cuál utilizo? Sonora. La velar sonora oclusiva, ¿no? Ahí sí suena gato.
Bien, entonces, ¿qué te estoy demostrando acá? Se acabó el tiempo. Te estoy demostrando que finalmente los grafemas no van a tener específicamente o exclusivamente un sonido. Vamos a ver que hay grafemas que van a compartir el mismo sonido, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la B, de la V y de la W, ¿no? Comparten el mismo sonido. ¿Sí? En el caso, por ejemplo, de la C, de la C antes de la A o U, ¿no? Comparte el mismo sonido que la K y que la Q. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tú tienes que analizar cuando te toquen preguntas para identificar fonemas consonánticos. Bien, chicos, ha sido un gusto estar esta tarde con ustedes. Nos vemos entonces de acá a 3 semanitas que vendría a ser la siguiente maratón. Que les vaya muy bien, cuídense mucho. Disculpe, ¿podría pasar todas las alternativas de las preguntas? Listo, chau, chau.